Vamos a ver un pequeño apartado que se llama derivadas sucesivas. La idea es la siguiente. Si f de x es una función, podemos calcular su derivada, que la llamamos f'. Pero f' es una función. Así que también podemos calcular la derivada de la derivada. Esto lo vamos a llamar derivada segunda de f. Así pues, llamamos derivada segunda de f de x es la derivada de la derivada y se pone con dos rayitas. Ahora, la derivada segunda es también una función. Podemos calcular su derivada. Eso lo vamos a llamar derivada tercera de f. Es la derivada de la derivada segunda. Otra vez igual, la última que ponemos. La derivada tercera es una función. Si la derivamos, eso se convierte en la derivada cuarta de f de x. Derivada tercera derivada es la derivada cuarta. Observad que se pone con números romanos. Es decir, en realidad, cuando ponemos derivada, esta prima, esta rayita que se pone ahí, sería un 1 en romano. Pero no se pone el 1 para simplificar con las dos rayitas de arriba y abajo. Y así sucesivamente, etc. En general, pues vamos a llamar derivada enésima. Y se pone así con un paréntesis abierto solamente. Esto se lee derivada enésima. Nosotros para el estudio de las funciones solamente vamos a utilizar la derivada segunda, pero bueno, se puede hacer así la derivada de cualquier orden que se dice. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero va a ser un polinomio, como puede ser f de x, un polinomio de segundo grado. Su derivada primera pues sería 6x menos 6. La derivada segunda sería derivar la derivada primera, es decir, 6. La derivada tercera sería derivar la derivada segunda, como una constante, 0. Ya todas las demás, el orden que siga es 0. Un polinomio le ocurre eso, siempre llegará un momento que su derivada es 0. Si es de orden 2, ya la tercera es 0. Si es de orden 10, pues la 11 es la que será 0. Vamos a ver otra. El segundo ejemplo va a ser una función exponencial. E elevado a 2x. Si hacemos su derivada primera, es e elevado a 2x por la derivada de la función, que se coloca ahí delante. Derivada segunda. Dejamos el 2 y la derivada es e elevado a 2x y otros 2, es decir, 4 por e elevado a 2x. La derivada tercera, volver a derivar esta función. Se deja el 2 elevado a 2 y la derivada de e elevado a 2x, que es 2 por e elevado a 2x. 2 elevado al cubo, 8. ¿Cuál sería la derivada enésima? Tenemos que ver una fórmula que nos diga cómo varía la derivada según el orden.
Por ejemplo, observad lo siguiente. Cuando es la derivada primera, el 2 está elevado a 1. Cuando es la derivada segunda, el 2 está elevado a 2, que da 4. Cuando es la derivada tercera, el 2 aparece elevado a 3, que da 8. Cuando es la derivada n, el 2 va a aparecer elevado a n. Y detrás el elevado a 2x. Esta sería la fórmula para la derivada enésima de cualquier orden. Si nos pide, por ejemplo, la derivada de orden 20, pues sería 2 elevado a 20 por elevado a 2x. Bueno, pues esto es todo con la derivada enésima.